Hola amigos y hermanos que siguen la página Ayudando a Creer en Dios, el nombre nuevo de esta página. Espero que estén muy bien. En este video quiero compartirles algunos comentarios interesantes que he recibido de un video que hice relacionado con la ciencia y el cristianismo. Así que los quiero invitar a revisar estos comentarios y también a ver la forma en que les respondí, que a lo mejor puede ser también útil para ustedes. Si en algún momento reciben esta clase de objeciones, podríamos decir, o comentarios relacionados con el tema de la ciencia y la religión o el cristianismo. Así que les invito a ver estos comentarios. Bueno, aquí ustedes pueden ver que este es el video, lo titulé Ciencia versus Cristianismo, y básicamente lo que digo en este video es que no hay una contradicción entre la ciencia y el cristianismo. Ambas cosmovisiones explican de forma distinta el mundo en que nosotros vivimos. La ciencia o el método científico se puede decir que explica cómo funciona el mundo. Nos describe el mundo por medio de las leyes naturales y nos dice cómo funciona el mundo. Por otro lado, el cristianismo nos dice por qué existe un mundo en primer lugar. Nos da la razón, em, podríamos decir, la razón última de la existencia del, del universo. Así que ambas explicaciones se complementan, no se contradicen. Y esto es lo que dice John Lennox. Y yo por eso en el video al final termino diciendo que John Lennox explica de mejor manera esta contradicción que a veces puede haber entre la ciencia y el cristianismo. Así que eso es básicamente lo que digo en el video. Em, También di mi parecer con respecto a algunas afirmaciones de científicos con respecto a cómo nosotros obtenemos conocimiento del mundo. Y ahí básicamente dije lo que he aprendido del Dr. Craig, de JP Moreland y de otros también, que la ciencia contiene afirmaciones que no se pueden probar por el método científico y por lo tanto se falsifican a sí mismas. Entonces aquí vamos a ver algunos comentarios de algunas personas que objetaron esta idea. Entonces me gustaría compartirlo con ustedes. Así que aquí veamos, vamos viendo, este video tiene 34 comentarios. Eh, Tuvo una buena aceptación, podríamos decir, porque este video yo lo promocioné en la página. Entonces, cuando uno promociona los videos, pueden llegar a más personas. Entonces, como vemos acá, este video llegó a 10.500 personas y tuvo 401 interacciones. Tiene 38 likes, fue 17 veces compartido, 34 comentarios. Em, y eso quiere decir que la gente realmente está interesada en estos temas, que realmente está interesada en escuchar distintas posturas con respecto a temas relacionados con nuestra vida. Así que quedé contento con el resultado de este video.
Entonces aquí podemos ver el primer comentario de Rosa Magali, que dice, con toda la inmundicia de la ciencia, Dios destruyó en tiempos de Noé, como también en los tiempos de Sodoma y Gomorra, arrepiéntase y conviértase para no caer en el infierno como castigo de los desobedientes y del diablo y sus ángeles. Eh, bueno, ahí vemos un comentario em, que, que realmente no tiene mucho que ver con el contenido del video. Y esto es lo que he encontrado varias veces también, que hay comentarios que realmente no apuntan hacia algo que yo dije en el video. O hay personas que yo creo que, por ejemplo, yo creo que ella no vio todo el video. Entonces, ella vio solo la palabra ciencia y cristianismo y hizo como un ataque hacia el método científico. Entonces, aquí este comentario no lo había visto. Edgar le responde: inmundicia de la ciencia, señorita ignorante de la vida. Te recomiendo que no pierdas tiempo y ya ve con tu Dios, ese que según tú protege tu forma de pensar, ya no te castigues con la ciencia. Bueno, hay un comentario medio grotesco de esta persona. Bueno, yo creo que todos somos conscientes de que eh, por medio de las redes sociales las personas generalmente se faltan el respeto. Así que, bueno, son cosas que yo no puedo controlar. O sea, si quisiera, pudiera desconectar los comentarios del video, pero la verdad que si quiero tener interacción, si quiero que la gente responda, que presente sus opiniones y yo también darle mi parecer, es necesario que los tenga abiertos. Luego acá Edgar, el mismo, claro, el mismo que le respondió a la señora, responde esto y dice, de acuerdo a lo que dice el video, dice, bueno, sí, el video está muy interesante, hablando puntos científicos y bla, 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 pero es notable que trates de decir que el método científico no explica hechos de la realidad. Entonces, aquí con esa frase, eh, yo al tiro me doy cuenta de que él no entendió lo que yo quise decir en el video, porque en ningún momento yo dije que el método científico no explica hechos de la realidad. De hecho, al final, o incluso ni siquiera al final, sino que todo el tiempo iba diciendo que la ciencia explica eh, solo ciertos sucesos de la realidad, pero no todos. Por ejemplo, la ciencia no puede explicar la existencia de la lógica, no puede explicar por qué somos o por qué existe la lógica, eh, por qué, mm, por qué 2 más 2 es igual a 4. La ciencia asume este conocimiento para poder trabajar, pero no lo puede explicar. Está ahí. O, por ejemplo, el método científico no puede explicar la existencia de los valores morales. Si bien, no, de hecho, no puede, porque los intentos que han habido por explicar los valores morales vienen desde un punto de vista más filosófico que científico. La ciencia trabaja con cosas más concretas y los valores morales son cosas más abstractas, y por lo tanto el método científico no podría llegar a ese campo con una mejor rigurosidad, porque es un campo que no está, eh, no está, podríamos decir, no está como habilitado para la ciencia. Después dice, ojo, pero nos guía al camino de la respuesta. Jaja, ¿en serio piensas que para darle puntos a la Biblia tiene que haber el ejemplo del por qué se creó y el hecho del por qué existe todo? No tiene que haber un por qué simplemente existe tampoco. Quiere decir que un Dios creó eso. No es la única respuesta. Ignoramos demasiado, estamos atrapados en una pequeña burbuja de gas. Nuestro conocimiento por ahora es limitado de la religión, da respuesta a lo que se desconocía en el poco conocimiento que se tenía, en la inmadurez humana. Bueno, él lo que está diciendo es básicamente, eh,
que en inglés es el concepto del God of the Gaps, que es que utilizamos a Dios para explicar lo que aún no sabemos. Pero claramente esa tampoco es mi intención en el video. Yo estoy diciendo que Dios es una explicación que complementa de mejor manera la realidad en que nosotros vivimos. La ciencia explica cómo funciona el universo y la explicación que da Dios es una explicación integral a todo esto. Dios es el creador de todo. Dios explica todo, pero para hacer esto un poco más, eh, como más cercano a las personas que son científicas y no decir, bueno, Dios también creó la ciencia y todo eso, nosotros decimos que la ciencia, el método científico y Dios son explicaciones que se complementan. Em, Según en los debates no hay un ganador, porque dices que ganó a científicos, solo se discute. Eso derribó tu video, dice que abre mentes. Bueno, eso se refiere a lo que yo mencioné acerca del doctor Craig, que fue un comentario relacionado con sus debates, que siempre en los debates él termina como ganador. Em, y existe un jurado en esos debates. O sea, no sé si realmente siempre él queda como ganador, em, pero claramente en un debate sí tiene que haber un ganador, una persona que respondió de mejor manera los puntos. Y en ese sentido, el Dr. Craig siempre ha hecho un trabajo súper impecable en eso. Y no es que uno lo alabe a él, sino que realmente uno se da cuenta que él hace un muy buen trabajo en eso. Y bueno, aquí está mi comentario, mi respuesta acerca de lo que él dijo. Y le dije, estimado, gracias por expresar su opinión con respecto al video. Sin embargo, permítame hacer una declaración y sugerir algunos puntos de discrepancia. Ahora, si ustedes ven, estos comentarios están, la redacción está mal escrita. Hay cosas que uno tiene que de repente leer súper bien para entender lo que la persona dice. Y eso generalmente pasa, que y hay personas que comentan los videos que yo pienso que su nivel de educación no es muy alta, porque uno lo puede ver por su redacción. Pero bueno, uno no puede juzgar. Entonces, yo trato de escribir de la mejor manera que puedo, una manera que es más ordenada, cosa que quede bien clarito. Entonces le pongo, sin embargo, permíteme hacer una aclaración y sugerir algunos puntos de discrepancia. En primer lugar, no estoy afirmando que el método científico no explica hechos de la realidad, que era lo que les comentaba anteriormente. De hecho, mi último punto en el video es decir que la ciencia y el conocimiento teológico proveen explicaciones complementarias de la realidad. En segundo lugar, la intención del video no es darle puntos a la Biblia, como usted señala, ni tampoco defender el argumento cosmológico. El propósito por el cual mencioné este argumento es para ilustrar que en una de sus premisas se utiliza conocimiento provisto por el método científico, particularmente de la teoría del Big Bang. En tercer lugar, estoy de acuerdo con usted en que nuestro conocimiento es limitado y es por eso es, es limitado, es por aún, y es por eso que existen cosas que no podemos explicar. Sin embargo, esto no quiere decir que no podamos intentar crear hipótesis que expliquen sucesos de la realidad, no solo en términos científicos. La existencia de Dios es una hipótesis que explica de forma complementaria la existencia de distintos hechos de la realidad que hasta el momento el método científico los tiene que asumir. Por ejemplo, las verdades lógicas y matemáticas, verdades metafísicas, valores morales, juicios estéticos, etc. Finalmente, la idea de que si un debate existe un ganador, menciono esto porque William Lane Craig ha participado en innumerables debates donde se le ha catalogado como ganador. Y pienso que la idea de un debate es poder contrastar los puntos de tu adversario con mejores argumentos. Y en este sentido, sí puede haber un ganador. Es decir, la persona que responde a los argumentos de su adversario con mejores argumentos. Además de ello, en estos debates hay jueces que evalúan el desempeño de los participantes. Por lo tanto, es probable que exista un ganador. La idea del debate no es solo discutir, a eso se le llama conversar. Saludos, espero se encuentre bien. Em, Así que esa fue mi respuesta. Creo que logré responderle a todos sus puntos y eso es súper interesante y creo que también es súper útil que lo aprendamos a responder a cada objeción que se nos presenta. Cuando no sepamos cómo responder, sencillamente decimos que no sabemos, no hemos estudiado ese tema en mayor profundidad.
Aquí hay otro comentario interesante, dice Stalin Cruz. Si hubieras nacido en la India, estuvieras creyendo en Ganesh o Osiris, etcétera. Si hubieras nacido en Japón, estuvieras alabando a Buda. Si hubieras nacido en Afganistán, hubieras en materia por Alá. Si naciste en América, es probable que creas en el Dios cristiano que los españoles impusieron a espadazos cuando se saquearon América. En las venas abiertas de América Latina se detalla esto. Lo peor es que algunos dicen que el mismo Dios, gran error, pues el libro sagrado de los hindúes, los Vedas, por ejemplo, así como el de los musulmanes con el Corán, describe un Dios muy diferente. Es por eso que la evolución y el Big Bang se enseñan en todos los colegios del mundo, y las religiones y el tipo de Dios depende del lugar donde se nace. A estas alturas y con tanta información objetiva disponible, me parece retrógrado seguir creyendo que algún superhéroe te ve del cielo incluso cuando estás en el baño. Entonces aquí vemos que esta persona ya es un poco más educada, se ve en su redacción y también se ve que tiene una idea clara. Entonces él está diciendo básicamente que, que la creencia en Dios es un tema cultural, que depende de la cultura, que tu creencia depende de la cultura. Entonces aquí voy a leerles la respuesta que le pongo. Dice, estimado, muchas gracias por expresar su opinión respecto a este tema. Permítame sugerir algunos puntos de discrepancia. En primer lugar, la idea de que si hubiera nacido en determinado lugar, me haría más propenso a creer en los dioses de ese lugar. Este es un error conocido como la falacia genética, la cual trata de invalidar una creencia mostrando de dónde se originó. Explicar de dónde se originó una creencia no es suficiente para invalidarla. Por ejemplo, tú puedes haber llegado a creer que la Tierra es redonda por medio de un cómics. Un cómic no es una buena fuente de conocimiento científico. Sin embargo, no por eso tu creencia es falsa. Para probar que una creencia sea falsa, debes razonar con aquella creencia y presentar argumentos en contra. No es suficiente decir de dónde se originó. Entonces, básicamente lo que digo es que no es necesario. eh, no, perdón. Lo que digo es que no es suficiente, si que tú quieres invalidar una creencia, si quieres decir que una creencia es falsa, no es suficiente decir que porque se crea por una cultura y porque en esas culturas nacen distintos dioses, luego la persona llega a la conclusión que tu Dios debe ser falso, debe ser como uno de los dioses de cualquier otra cultura. Entonces, esa es una falacia genética que dice que invalida tu creencia porque se originó en determinada cultura o porque la creíste en un determinado lugar. Entonces, como lo expliqué, no, porque no es suficiente. Tú puedes llegar a creer que Dios existe, no sé, por medio de una revista y no por eso va a ser falso. O puedes llegar a creer que Santa Claus no existe por medio de una revista. Quiere decir, por eso que Santa Claus sí existe. No, entonces por eso se llama el error de la falacia genética. Em, Luego le respondo, en segundo lugar, la idea de que creemos en un tipo de Dios debido al lugar, no. Ah, sí, debido al lugar en donde nacemos. Es cierto que los conceptos de Dios difieren debido a los trasfondos culturales. Sin embargo, eso no quiere decir que no hay un solo Dios. Por ejemplo, alguien puede tener distintos prejuicios sobre tu personalidad y carácter. Las personas pueden tener distintas ideas sobre la persona que eres. Y de hecho, creo que eso nos pasa a todos. Sin embargo, esto no quiere decir que no exista la verdadera persona que eres. Pasa lo mismo con Dios. Hay muchas interpretaciones sobre Él, pero eso no quiere decir que no exista. En mi página ofrezco una serie de razones por las cuales la existencia de Dios es necesaria para explicar la realidad en la que vivimos. Solo déjame nombrarte. Entonces ahí le nombro los distintos argumentos que son los más famosos. Hay muchos más, por supuesto, pero son los que yo manejo, lo que yo he estudiado y lo que yo trato de compartir en la página. Entonces creo que está claro cómo responder a ese tipo de objeciones, que no es suficiente decir que porque Dios se originó en una determinada cultura em, y porque cada cultura se origina de distintos dioses, por lo tanto, el Dios que ha sido originado en mi cultura debe ser falso. No, hay que razonar con esas creencias. Pero bueno, él después responde y dice,
Mis respetos por la educación. A menudo bloquean o nos maldicen a los ateos. Y eso es súper importante. Yo pienso que hay que recalcarlo, que las personas admiran la educación, admiran cuando tú respondes a ellos con respeto. Y eso siempre hay que tenerlo. Siempre uno, por eso la Biblia dice que tenemos que presentar defensa con mansedumbre. Debemos hacerlo con calma, no enojarnos, porque es Dios que a lo mejor le va a conceder el arrepentimiento a esas personas por medio de esa discusión. Entonces, eso es súper importante recalcarlo, que tenemos que nosotros, cuando discutimos acerca de Dios, hacerlo de una manera respetuosa y de una manera calmada, de manera que la otra persona no tenga nada que después nos pueda avergonzar a nosotros, porque si no nos enojamos, nos enrabiamos, luego la otra persona va a decir, mira, no es cristiano él, mira cómo se comportó. Pero siempre hay que tratar de mantener la compostura, aunque a veces nosotros creamos que la otra persona está diciendo algo que realmente es eh, ilusorio o no es correcto. Entonces, él dice, mi respeto por la educación, a menudo bloquean a maldicen. Los refutaría, pero ya no quiero entrar en más debates. Está claro que nunca estaremos de acuerdo. Sin embargo, respeto sus análisis subjetivos, pero no coherentes para mí como ateo. Bueno, éxito y salud para usted. Bueno, no quiso él entrar en una discusión, seguramente una persona que está acostumbrada a discutir. Ahora, yo creo que lo podría haber hecho, porque los puntos están súper claros. Yo creo que si tenía él una idea clara de cómo responderme, yo creo que lo hubiera hecho. Lo que pasa es que yo creo que él se sorprendió con la respuesta. Esa es mi suposición de lo que pasa aquí. Yo creo que él se sorprendió con la respuesta. Eh, entonces, para responder a eso, él tendría que haber hecho algo más elaborado. A lo mejor él estaba acostumbrado a recibir respuestas así súper, a lo mejor mediocres, respuestas que eran fáciles de refutar, de responder. Entonces no tenía para responder a eso, o sea, para responder lo que él normalmente está acostumbrado a responder, no tiene que hacer mayor esfuerzo. Pero con esta clase de respuestas, ellos se tienen que esforzar en pensar. Las personas ateas tienen que esforzarse en pensar en cómo responder a esta respuesta. Y de hecho lo vamos a ver en un comentario más abajo. Bueno, ya se me está alargando el video, y yo como 20 minutos. Entonces quizás les voy a mostrar solo uno más. Después Edgar, el mismo que había comentado anteriormente, dice, le responde a Stalin, ¿estás tan confiado de tu conocimiento que refutarías? Pareces imbécil, nadie tiene por ahora suficiente conocimiento para decir quién tiene la razón, ni tú, ni yo, ni el otro que hizo el video para sus cristianos. Limítate a aprender, por ahora no hay una verdad absoluta. Bueno, yo pienso que ese chico, Edgar, debe tener algún problema. Debe tener algún problema con las personas porque hay como un odio en sus comentarios. Entonces, como a veces se dice, hay personas que dejan de creer en Dios más por sus emociones que por su intelecto. Entonces hay personas que cuando uno los ve con esta actitud, uno puede deducir que tiene un problema como más emocional con Dios, porque eh, es como que sus comentarios son con odio y son rudos. Pareces imbécil. ¿Cómo le dices tú a eso a una persona que no conoces? Pareces imbécil. No, él debe tener algún problema emocional con la idea de Dios. Entonces yo respondo, digo, muchas gracias. Le respondí a Stalin, muchas gracias. Considero que cada persona tiene ideas valiosas que aportar a cada discusión y por lo tanto todos merecen respeto. De hecho, yo no había visto ese comentario de Edgar. No lo dije por él, sino lo dije por lo que Stalin había dicho. Espero que pueda seguir la búsqueda de la verdad. Saludos. Entonces eso es importante. Nosotros no decimos que tenemos la verdad absoluta, para nada, sino que nosotros, yo pienso que al ver los argumentos, la evidencia, sencillamente estamos convencidos de que Dios existe. Por supuesto, los cristianos nosotros entendemos que gozamos de una doble seguridad. Por un lado, el Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios,
pero por el otro también tenemos mucha evidencia y mucho argumento en favor de nuestras creencias. Entonces gozamos de una doble bendición. Aquí Natalia dice, muy buena publicación, gracias por compartirlo. Después dice, Edith, tengo mi fe bien puesta, nada y nadie podrá quebrantar eso, ni ciencia, ni científico, solo la muerte. Si son científicos es porque Dios les ha dado sabiduría y deben ser agradecidos porque eso viene de Dios. Y doy por sentado de que, bueno, aquí ya uno ve que las X, como las Q, no sé si es porque las personas están acostumbradas a escribir así por redes sociales o es que realmente les falta educación. eh, Dios está por encima de todas las cosas, que Él piense diferente, o sea, que era mayor que esto es de Satanás, y que en este momento Dios está por encima de todo y de todos. Él ha dicho y sigue diciendo, yo soy el principio y el fin. Bueno, es un comentario que es bastante bíblico, diría yo, una perspectiva bastante bíblica de las cosas. Y bueno, eh, no hay mucho que responder ahí. No parece estar diciendo que está en discrepancia con lo que dije. No yo creo que lo que le pasa a estas personas eh, es que cualquier cosa que sea científica ellos la rechazan porque piensan que la ciencia es mala. Entonces cualquier cosa que es científica, cualquier argumento, dicen, no, esa es sabiduría de los hombres. Entonces, bueno, es su manera de pensar. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pienso que la ciencia aporta bastante o nos ayuda a entender también de mejor manera nuestra realidad, cómo funciona el mundo. Después Nancy dice, Dios es grande y poderoso, pero un momento, amigo, Dios no es religión. Debemos librarnos de las religiones del mundo para empezar a mirar dentro de nosotros donde verdaderamente está Dios. Las religiones son las sociedades que engañaron al mundo desde el principio. Librarse de la religión no significa no creer en Dios. Bueno, aquí hay algo, es que, no sé si lo mencioné en la respuesta y la voy a leer, pero es que hay personas que piensan que el cristianismo no es una religión. Y yo estoy en desacuerdo con eso, porque el cristianismo sí es una religión, es un sistema de creencias. Lo que ellos quieren decir es que, o lo que al menos ellos, yo pienso que lo que quieren expresar es que el cristianismo no es una religión inventada por los hombres, y es porque hay muchas religiones en el mundo, entonces yo dicen, el cristianismo no es una más de ellas. Pero sí, el cristianismo es una más de ellas, es una más de las tantas religiones que hay. Lo que nosotros creemos es que es la verdadera religión. Por supuesto, el concepto de religión no pienso que haya sido algo que viene como que viene creado por Dios o que Dios hubiera de alguna manera decretado de que el concepto de religión exista, porque hay solo una religión, pero nosotros somos personas religiosas. Eh, bueno, habría que entrar ahí en el análisis de la palabra, lo que significa todo eso, pero yo pienso que sí, el cristiano es una religión, solamente que nosotros creemos que es la verdadera religión, la única que debe existir, ninguna más. Entonces yo le pongo, estimado, gracias por expresar su opinión con respecto al tema. Permítame realizar una pequeña aclaración. No estoy afirmando que Dios sea una religión. La intención del video es poder explicar la relación que existe entre ciencia y las creencias cristianas. Entonces, hubiera sido para mí muy largo explicarle a él porque yo creo que el cristianismo sí es una religión. Pero lo que hay que enfocarse, y es lo que también yo he aprendido de los debates del Dr. Craig, es que si alguien te objeta algo que tú no has dicho, no es necesario que lo respondas. Solamente tienes que afirmar que tú no has dicho eso eh, y tienes que reafirmar tu idea. Por ejemplo, en este caso él está diciendo que yo dije que Dios es una religión y eso en ningún momento yo lo dije. Entonces simplemente reafirmo que eso no era mi idea era otra. Entonces, si bien podría crear objes- objeciones con respecto a su idea, pero no era la intención del video. Y aquí Fer Álvarez es muy interesante, este chico, que al principio yo pensaba que era una mujer por su pelo, pero después me di cuenta que era un hombre, así que la trataba como estimada, iban a ver, pero con él tuvimos una conversación muy larga. Y me pareció una persona súper interesante, eh, pero voy a dejar el video hasta aquí ya porque llevo media hora hablando y voy a hacer otro video para, para comentarles acerca del
Per Álvarez, que de hecho yo lo invité después a hacer una entrevista, porque me pareció que era bastante educado y tenía ideas bastante buenas, entonces lo invité, pero al final no me respondió, de hecho no sé si todavía me responderá. Aquí tuvimos una discusión bastante larga, claro, pero aquí yo le digo, aquí ya lo invité, pero él ya después no quiso seguir. Es algo que me pasa comúnmente, ¿ah? Que me dejan botado en las discusiones, como que no quieren seguir discutiendo conmigo. Eh, pero bueno, eh, así que voy a dejar hasta aquí el video y probablemente mañana o en un rato más haga el otro video. Que estén bien.